Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos desarrollando las propiedades de la materia. Ya anteriormente habíamos visto materia, concepto de materia, clasificación de la materia. El día de hoy estaremos viendo propiedades de la materia y los estados físicos de la materia. Entonces, jóvenes, empecemos de una vez. El día de hoy vamos a ver las propiedades generales de la materia, como también las propiedades específicas o particulares. Además, estaremos viendo las propiedades extensivas e intensivas de la materia. Bien, chicos, vayamos a ver por favor las propiedades generales. Dice así: son todas las propiedades que presentan todo cuerpo material, sin excepción y al margen del estado físico. Esto quiere decir de que todo cuerpo, toda materia va a tener estas propiedades. Por eso se les denomina propiedades generales. Un cuerpo puede estar en estado sólido, como en estado líquido o estado gaseoso, o el plasmático quizás, pero va a seguir teniendo estas propiedades generales. Bien, chicos, vayamos a ver a la primera propiedad, que es la masa. La masa mide la cantidad de sustancia o de materia que tiene un cuerpo. Si nosotros queremos medir la cantidad de masa que hay en este bote de goma, tenemos que llevar una balanza. Y la balanza nos va a medir la masa. Según el sistema internacional, tiene que estar expresado en kilogramos. Ya, chicos, eso es la masa. Me va a indicar la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Luego tenemos el volumen. Dice, el volumen. Un cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Y eso es correcto. Este engrampador está ocupando un volumen en el espacio. El plumón igual ocupa un lugar diferente en el espacio. Cada cuerpo va a ocupar un lugar en el espacio y eso es el volumen, ¿ya? Por otro lado tenemos ahí la impenetrabilidad. Dice así: el espacio ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos acá la calculadora, ¿sí o no? El espacio que ocupa la calculadora no puede ser ocupado por el corta uña. Pero profesor, si yo le quito la calculadora, ahora está ocupando su espacio. No, el corta uña tiene un volumen diferente. Y la calculadora, otro volumen diferente. El espacio que está ocupando esta calculadora es única y no puede ser ocupada por otro cuerpo. Pero si lo ponemos encima, tampoco. Podemos decir que desde nuestra perspectiva, el corta uña está por encima de la calculadora. No puede ocupar el mismo espacio. Ahora, si nosotros tenemos un vaso con agua, ya llenecito, y le ponemos una piedra, el agua se va a rebalsar. ¿Por qué? Porque el volumen o el espacio ocupado de un cuerpo no puede ser ocupado al mismo tiempo por otro cuerpo. Eso es la impenetrabilidad. ¿Ya, chicos? La cuarta característica dice la divisibilidad. Todo cuerpo puede dividirse en fracciones cada vez más pequeñas. Y eso es correcto. Nosotros tenemos una hoja de papel, aquí está, la podemos dividir 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta encontrar de repente su estado molecular. Si hablamos de papel, lo podemos llegar hasta que esté en su estado molecular, sería celulosa, que es fibra vegetal. Ahora, si nosotros dividimos la celulosa, vamos a tener átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Ahora, si nosotros cogemos un átomo de oxígeno, ya lo dividimos, vamos a tener ¿qué cosa? Partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Profesor, pero si dividimos a un protón, ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener ahí pequeños paquetes de energía denominados quarks. Un protón está formado de 3 quarks y un neutrón también.
Entonces, jóvenes, hasta el momento la partícula más pequeña de la materia son los quarks. Ya, jóvenes, vayamos a la porosidad. Dice, todo cuerpo posee espacios intermoleculares. Y eso es correcto. Por ejemplo, vemos acá la mesa. La mesa es totalmente lisa. Bueno, para nosotros puede ser lisa. La pizarra también es lisa. Pero si lo vemos a un microscopio electrónico, vamos a ver pequeños poros que están en la superficie de la pizarra. No existe una sustancia totalmente lisa. Profe, ¿y la cera cuando? No, claro, cuando tú le echas cera a tu piso, lo que estás haciendo es cubrir esos poros. Profe, pero el vaso de vidrio es totalmente liso. No, 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 no. Por ejemplo, tú cuando tienes un vaso de vidrio, ya, y le echas, por ejemplo, una Coca-Cola, una Inca-Cola, una Pepsi-Cola, una Guaraná, una Fanta, observamos que se van a formar gotitas alrededor del envase de gaseosa. Y eso se debe a que la molécula de dióxido de carbono se va a aglomerar en esos pequeños huequitos. Ese fenómeno se denomina la nucleización. Es decir, las burbujas que aparecen en el vaso se forman por la porosidad del vidrio. ¿Ya, joven? Porque es en esos poros donde el dióxido de carbono, que es un gas, se acumula. Muy bien. El peso. El peso dice, todo cuerpo es atraído por acción de la gravedad. Y eso es correcto, todo cuerpo, sin excepción. Ahora, vayamos a hacer la diferencia. Mira acá, algo que siempre suelen confundirse en la parte conceptual entre la masa y el peso. Dice, ¿la masa qué es? Es la cantidad de sustancia que hay en un cuerpo. Y el peso viene a ser la fuerza que ejerce la gravedad en un cuerpo. Es decir, todo cuerpo es atraído por acción de la gravedad. Cuando en un planeta la gravedad es más que el de la Tierra, entonces los cuerpos tienen mayor peso. Cuando en un planeta la gravedad es menos, entonces tendrá menos peso. Al soltarlo, cae con más ligereza. Si ponemos ejemplos de gravedades, vayamos a ver, digamos, en la Tierra, ahí está. En el planeta Tierra, la gravedad es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que si nosotros soltamos cualquier objeto, este cae con una aceleración gravitatoria. Eso es la gravedad. ¿Ves? ¿Con qué aceleración? Con 9,8 metros por segundo al cuadrado. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, a la Luna, que es un satélite de la Tierra, la Luna presenta una gravedad de 1,6 metros por segundo al cuadrado. O sea, soltamos una tapita y este va a demorar en caer. ¿Por qué? Porque su gravedad es menos que el de la Tierra, su aceleración gravitatoria. Ahora bien, si vamos, por ejemplo, a Marte, ya que los de la NASA quieren ir a Marte, sí o sí, bueno, en Marte se observa o se percibe una aceleración gravitatoria de 3,7 metros por segundo al cuadrado. Pues eso es prácticamente la tercera parte, sí, prácticamente la tercera parte de la Tierra. Ahora, el tener una gravedad inferior al de la Tierra nos va a tomar bastante tiempo el proceso de la adaptación. Recuerda que nuestro organismo está adaptado a una temperatura promedio de 22 grados Celsius, a una presión atmosférica y además a una aceleración gravitatoria. ¿Ya? Entonces, si en Marte es prácticamente la tercera parte de gravedad, vamos a tener problemas en el sistema circulatorio.
Nuestro sistema circulatorio está adaptado a la gravedad del planeta Tierra. Vamos a Marte, quizás tengamos problemas. No solamente en el sistema circulatorio, sistema nervioso. Pero, si nos vamos ahora a Venus, ahí está, a Venus, la aceleración gravitatoria es de 8,9 metros por segundo al cuadrado. Entonces, profesor, el de la Tierra y Venus están casi por ahí, sí. El cambio de adaptación sería un poco más rápido. ¿Ves? Sería cuestión de ver cuáles son las condiciones que hay en Venus, ¿ya? Condiciones para poder poblar y vivir. Sobre todo si hay agua. También averiguar la temperatura, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Ya bueno, yéndonos al extremo, pues al titán del sistema solar, a Júpiter. Júpiter presenta una aceleración gravitatoria de 22,9 metros por segundo. Wow, casi el doble, casi el doble, un poquito más. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si en el planeta Tierra, acá, ya, en el planeta Tierra, tú tienes una masa de 50 kilogramos, digamos, vayamos por ahí. Tu peso, el peso que estamos hablando, viene a ser el producto de estos 50 con los 9,8. A ver, vamos a ver acá. 50 por 9,8. Entonces, tu peso en el planeta Tierra es de 490 newtons. Este mismo 50 kilogramos lo vamos a llevar a cada uno de estos cuerpos celestes. Recuerda que la masa es constante. Lo que va a variar, ¿qué cosa? Es el peso. Por eso es que el peso varía dependiendo de la gravedad de los cuerpos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Eso sería una propiedad general de la materia. Vayamos ahora, por favor, a las propiedades específicas o particulares. Son las propiedades peculiares que caracterizan a cada sustancia, permiten su diferenciación con otra y su identificación. Por ejemplo, tenemos ahí una propiedad denominada la dureza. Dice, en la resistencia a ser rayado. Por ejemplo, la sustancia más dura se dice que es el diamante, que no se puede rayar. ¿Ya? En cambio, el vidrio de tu celular se puede rayar. Con facilidad agarras un clavo y lo rayas. A la prueba hoy día, terminando la clase, agarras tu celular y lo rayas con un clavo. Eso sería. Y vemos qué tan duro es el celular que tienes. ¿Ya? Listo. La otra propiedad, sobre todo de los metales, es la maleabilidad. La maleabilidad es la propiedad de los metales de formar láminas delgadas. Y uno de los metales más maleables es el oro. El caso de la ductibilidad nos dice es la propiedad de los metales para formar hilos muy finos. Ejemplo, el cobre. Claro, tenemos ahí el cordón de cobre, el alambre de cobre, que es un buen conductor de electricidad, hablando de eso. Otra propiedad, jóvenes, es la elasticidad. Dice, es la propiedad de algunos cuerpos por recobrar su volumen y forma después de un cambio físico. Y acá vamos a poner el caso de la molécula del agua, porque el agua puede estar en los tres estados. Cuando pasa de estado líquido a gaseoso y vuelve a estado líquido, entonces va a recobrar el mismo volumen. Incluso si continúa en el mismo recipiente, va a tener la misma forma, ya después del cambio físico. Jóvenes, la dilatación es la propiedad que tienen algunos cuerpos de aumentar su volumen, sobre todo cuando nosotros le aplicamos calor. Por ejemplo, cuando uno compra una sartén nueva, es totalmente liso. Ya cuando lo vienes usando, se infla un poquito, ¿sí o no? Eso quiere decir que el metal se ha dilatado. Igualito con el mercurio. El mercurio es un metal líquido. Cuando
el mercurio tiene una variación de calor, entonces se dilata y se puede ver ahí una línea bien fina. Otra propiedad importante es la densidad. Dice, la densidad es la relación matemática entre la masa y el volumen. Por ejemplo, la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico y la densidad del aceite es de 0,8 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ¿por qué flota el aceite en el agua? Porque el aceite es menos denso que el agua. Vamos a ver ahora otra forma de clasificar las propiedades de la materia. Y estas son propiedades extensivas y propiedades intensivas. Veamos por favor. Una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia. Quiere decir, si yo quiero calcular el área, por ejemplo, o la superficie de este papelito, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Medimos las dimensiones, el ancho acá, entonces vamos a tener acá una superficie. Pero si nosotros aumentamos las dimensiones, entonces vamos a tener una mayor superficie. Entre las propiedades extensivas, ¿qué dice? Depende de la cantidad de materia. Cuando más materia tengamos, entonces su valor va a cambiar. Tenemos ahí como ejemplo la inercia, es una propiedad extensiva. Si un automóvil que va a una velocidad de 5 metros por segundo y frena en seco, uno que está sentado va a sentir un pequeño empujón, ¿no? En el asiento, hacia adelante. Pero, ¿qué pasaría si el automóvil va a una velocidad de 50 metros por segundo y frena de inmediato? Por inercia, nosotros salimos expulsados del asiento. El peso. Bueno, cuando un cuerpo tiene mayor masa, va a tener mayor peso. ¿Por qué? Porque para determinar el peso se multiplica la masa del cuerpo por la aceleración gravitatoria del planeta. Es decir, por su gravedad. Sucede lo mismo con el área, pues. Cuando aumentamos la superficie de un cuerpo, aumentamos el área. Lo mismo ocurre con el volumen. El volumen, digamos, de este pequeño cilindro sería determinar el área de la base por el espesor. Pero si aumentamos el espesor, mira, aumentamos el espesor, estamos aumentando el volumen. Entonces, una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia. Ahora, en caso de la presión viene a ser la fuerza que aplicamos en un determinado punto. Ahora, si sostenemos el plumón, bueno, no va a haber mucha presión. Pero si le aplicamos mayor fuerza en ese punto, va a haber una mayor presión. Entonces, nuevamente, una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia que tenga. ¿Ya? Muy bien. Vayamos a la última parte, jóvenes, que dice propiedades intensivas de la materia. Dice, no dependen de la cantidad de materia. Y eso es cierto. Por ejemplo, la densidad. Te mencioné hace un momento que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Profesor, si yo tengo un balde con agua, ¿tendrá la misma densidad que un cilindro con agua? Sí. Profesor, si yo saco una cuchara de agua, ¿esa cuchara de agua tendrá la misma densidad que el cilindro? Sí. La densidad es una propiedad intensiva porque no va a depender de la cantidad de materia. Lo mismo ocurre con la temperatura de ebullición. Sigamos con el agua. La temperatura de ebullición del agua es de 100 grados Celsius. Si tenemos una olla con 5 litros de agua, este va a hervir a 100 grados Celsius. Pero si tengo una cacerola chiquita y lo pongo al fuego, también va a hervir a los 100 grados Celsius. Pero si pongo una cuchara al fuego con agua, ¿a cuántos grados hierve el agua?
a 100 grados Celsius. Eso es una propiedad intensiva que no va a depender de la cantidad de materia que se esté analizando. Lo mismo ocurre con el color, el olor, el sabor, también con la electronegatividad, que esto es una propiedad química de la materia, sobre todo de los elementos químicos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, joven. Listo. Bien, jóvenes, pasemos ahora a los estados físicos de la materia. Tenemos ahí el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Cuando la materia se encuentra en estado sólido, estos se caracterizan porque poseen forma y volumen definido. Además, tienen la propiedad de ser incomprensibles. Significa que no podemos comprimir o sino reducir el volumen de los sólidos. Por otro lado, la materia en estado líquido posee volumen definido y forma variable. Esto significa que los líquidos van a adquirir la forma de los recipientes que lo contienen. Por ejemplo, en un litro de agua puede estar en un balde como puede estar en una jarra. En ambos casos van a tener formas distintas, pero el volumen será el mismo. Además, los líquidos se caracterizan porque tienen una comprensibilidad casi nula. Es decir, que no podemos reducir el volumen y no podemos comprimirlo. Bien, también tenemos el estado gaseoso que posee forma y volumen variable. Los gases se caracterizan por la expansibilidad. Significa que un gas tiende a expandirse por todo el recipiente que lo contiene. Por eso, los gases tienen alta comprensibilidad. Podemos reducir el volumen. Ahora, chicos, el estado plasmático, que es el estado más abundante de la materia en el universo, se caracteriza porque la materia se encuentra ionizada a altas temperaturas. Pasemos a otro punto, jóvenes, que viene a ser el cambio de estado de la materia. Bien, tenemos acá el estado sólido, líquido y gaseoso. Tenemos acá el estado sólido, líquido y gaseoso. Nosotros vamos a encontrar dos fuerzas en cada uno de estos tres estados, denominado la fuerza de cohesión o de atracción y la fuerza de repulsión que va a haber entre sus moléculas. Por ejemplo, en el estado sólido, la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de repulsión. Por eso es que sus moléculas están enlazadas entre ellas y es difícil romper ese enlace. En el estado líquido se caracteriza porque la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión son iguales. Es por eso que los líquidos van a adquirir la forma de recipiente que lo contiene. En cambio, en los gases, la fuerza de cohesión es menor que la fuerza de repulsión. Esto explica por qué la propiedad de la expansibilidad significa que los gases van a adquirir el volumen del recipiente que lo contiene. Veamos ahora los cambios de estado, jóvenes. Cuando una sustancia que se encuentra en estado sólido pasa a estado líquido, a ese fenómeno físico se denomina fusión. Por ejemplo, si tenemos un cubito de hielo, lo dejamos a la intemperie, entonces el calor hace que el hielo cambie de sólido a líquido. Ese proceso se denomina fusión. Ahora, si nosotros ese mismo líquido lo llevamos en una olla, en una cacerola, en una tetera, entonces este va a llegar a su temperatura de ebullición y va a pasar al estado gaseoso. El cambio de estado de líquido a gaseoso se llama vaporización. ¿Ya? Ahora, joven, cuando los gases cambian de estado por enfriamiento, porque baja la temperatura de gas a líquido, a ese proceso se denomina licuación o condensación. Ocurre, por ejemplo, cuando se condensa el vapor de agua en las plantas, formando el rocío en las hojitas. ¿Y jóvenes? Cuando la sustancia líquida por enfriamiento ya pasa a estado sólido, a ese proceso se le denomina solidificación. Pero también vamos a observar que la materia puede cambiar de sólido a gaseoso. Este fenómeno se denomina sublimación. Ejemplo, la naftalina, que son esas bolitas blancas que ven en los mercados, que se pone en los roperos o en los libreros para que las polillas no se coman los libros y la madera. ¿Ya?
También lo vamos a ver en el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido. Cuando está el ambiente, pasa de frente a estado gaseoso. ¿De joven? Listo. Y el otro caso tenemos acá cuando la materia cambia de estado gaseoso a estado sólido. A ese proceso se le denomina sublimación inversa o deposición. El dióxido de carbono, cuando es llevado a bajas temperaturas, entonces se solidifica. Ese proceso es la sublimación inversa. Bien, chicos, espero que haya sido de su agrado el tema del día de hoy y conmigo será hasta la próxima semana. Que tengan un bonito día.